Yo estando poniendo en el encerado a través de un libro, la sanación del libro, ¿verdad? Hubo algo ahí adentro, como una vocecita interior que me dijo, oye, ¿y tú conoces el tuyo? Y yo, wow, estaba conmigo totalmente metida en el encerado. Y ahí empezó mi aventura, una aventura de que no se acaba nunca, una vigilancia continua de ese fantasma, ¿no? que está ahí y que nos da la lata. Y dije, bueno, ¿será teosofía? ¿No será teosofía? Voy a escribir sobre el ego. Y mi Kailash, de pronto le dije, mira, tengo ahí una pequeña charla, está sin terminar, me pones aunque sea para la primavera, y va, ¡pa! Ahora el de primero. Debe ser que me quiere ver nerviosa. No, así ya te quitas el problema de encima, ya está. Bueno, es una pequeña charla de una forma sencilla, no muy elaborada, pero bueno, lo vamos a hacer. Y verás, yo creo que aquí nadie se le escapa, de que todos los que estáis aquí, ¿verdad? Siempre sabemos que el crecimiento espiritual es ir, digamos, limando, ¿verdad? Haciendo una autopurificación interior de nosotros y que consiste en esa transformación que también, ojalá, que hago eso. Yo quiero pedir para la otra reencarnación que tenga mucha retentiva. Eso sí, lo tengo pendiente, además lo voy a pedir. Bueno, pues tenemos que hacer una autopurificación, ¿verdad? Y una transformación de la conciencia, si no, no avanzamos en este proceso. A todos nos gustaría hablar, pues, a toda hora del ser, de todas esas cosas, pero hay cosas que son más tocables, que nos hacen la puñeta, como este jovencito, y la otra, hay dos cosas, y entonces hay que ir conociéndolo. Bueno, yo voy a hacer lo que pueda, sacar de aquí lo que pueda. Bueno, pues veréis, decía que todo eso tenemos que hacerlo para avanzar en ese proceso. Hay que ir conociendo y modificando además todas aquellas tendencias que sin darnos cuenta son discordantes con nosotros, ¿no? Que interfieren en nuestra evolución, eso no cabe duda. Y para ello necesitamos descubrir qué, a ver qué pasa, cuáles son esas tendencias inherentes en nosotros, ¿verdad? En nuestra personalidad, y que desde la inconsciencia nos dominan por completo. Y además nos dominan con una fuerza, y que son aparentemente, nos parecen incontrolables e invencibles, yo espero vencerlas un día. Y esas fuerzas son llamadas por el psicoanalista Jung, la sombra y el ego. Hoy voy a hablar del ego solo, ¿no? Bueno, pues esa sombra y el ego que se van desarrollando en todos nosotros durante la infancia, cuando nos vamos identificando con determinados rasgos ideales de nuestra personalidad. Y al mismo tiempo vamos desterrando también al espacio de las sombras aquellas cualidades que nos adecuan a lo que nosotros queremos ser. Y por eso, en este caso, pasa que aunque desterremos esas sombras que no nos gustan, porque no nos gusta, que es efectivamente, o porque nos deseamos, no sé cómo poner la pierna, no desaparecen en absoluto. Son parte de nosotros. No es que sean parte de nosotros, están ahí, inherentes, como decía antes, ¿no? Y pasan a formar parte de ese negativo que cada uno de nosotros tenemos. Y ese negativo no es más que nuestra sombra, esa sombra que ocupa nuestro inconsciente, ¿no? Y de esta manera el ego y la sombra se van edificando simultáneamente, o sea que se alimentan, digo, por así decirlo, también de esa experiencia vital. Pero como ahora solo voy a hablar del ego, la sombra la dejamos para otra cosa. Para enero. ¡Ay, por Dios! Que no quiero bucear tanto ahí adentro, en el negativo. Si además estaba contándole a Sila eso, ¿verdad? O no, Sila no, Begoña, ¿verdad? Mucha teoría. Cuando llegue ahí. Vea, tengo que ir a ver. Bueno, pero veréis, yo esta charla la partí en 3 partes, ¿no? Cómo se origina el ego, ¿no? La estructura de ello, y en este caso que es necesario, las patologías del ego, y también en este caso vamos a averiguar si hay esperanza, como yo la tengo, y como
¿Cómo nos podemos liberar del ego? ¿A que sí? Bueno, ¿y qué es el ego? ¿Cómo se origina? Yo creo que todos los que estáis aquí, que parte de vosotros estáis haciendo psicología transaccional, ¿verdad? Os hablarán de lo yo idea, del yo ideal, ¿a que sí? De todo eso, ¿verdad? Que tanto nos machacan, el yo querer tirar la toalla 1000 veces. Bueno, el ego no es más que un sepulcro blanqueado, ¿verdad? Un nicho puedes pintarlo de rosa, de azul o de rojo, ¿verdad? Pero no deja de ser un nicho. Pues eso es un sepulcro blanqueado que vive de esquemas, de formas y reglas exteriores, pues ha perdido la capacidad precisamente de sintonizarse con la sabiduría natural del alma. Contra yo que soy tan mayor y aún me pongo nerviosa. Pues en ese sepulcro blanqueado, pues es donde residen todas las debilidades. ¿Cuántas veces escuchamos a Málaga decir esto? ¿Verdad que sí? Y todas las miserias humanas, y que pueden atar a la conciencia a una cadena de dolor y sufrimiento, porque en él reside el deseo de un malentendido, ¿no? Que es causa de todo dolor. Parezco Málaga. Pues cuando deseamos algo, porque es de Málaga, sufrimos en cierta medida porque no lo tenemos. Luego cuando lo tenemos, lo hemos conseguido, sufrimos porque tenemos miedo a perderlo. Y si lo perdemos, comienza el dolor de eso. Y esto sucede porque ese yo personal, que nosotros habitualmente llamamos yo o cualquier otro nombre, ¿verdad? Un yo pequeñito, no el yo como nosotros queríamos ser, es tan solo un concepto, es tan solo una idea. Nos engaña que es una maravilla. Es tan solo esa creencia y es una mera opinión de lo que aparentamos ser sin serlo. Pues esa identidad ficticia que tanta lata nos da, que nosotros defendemos o con la que atacamos a los demás, sin siquiera saberlo, es que lo que se denomina ego. El ego no es más que el envoltorio de nuestra conciencia. Es una idea falsa que confundimos con nuestra propia identidad. Es un yo herido, recubierto de apariencias, defensas, máscaras y manipulaciones. ¿Cuántas cosas? No sabía por qué estaba gordita, pero ya lo sé. Tanto peso que llevo. Porque el ego, al ir recubriéndose de capas y capas, ¿verdad?, va perdiendo el contacto con el centro, con su centro, y solo es consciente de la apariencia. Por eso que vive en el parecer y olvida el ser, en mayúsculas. Y en esa identificación que tiene el ego de los cuerpos inferiores, la mente ha creado ese fantasma. ¿Cuántas veces Madama nos lo ha dicho? ¿A que sí? ¿Qué es el ego? Y la conciencia se queda dando vueltas y vueltas y vueltas y resulta imposible despegarse de lo que es la personalidad, porque la conciencia está totalmente atrapada en ella. En el yoga se denomina el Kripa Sansara. ¿Y quiénes actúan sobre el ego? Tenemos que tener unos culpables, ¿a que sí? Nuestros padres. Pero como también somos padres, ¿verdad? La religión, la escuela, el instituto. Cuando creemos que nos hemos socializado, nos hemos educado, somos, ¿verdad?, civilización de todo eso. No somos más que un ego, un gran ego, que hemos olvidado el ser inocente y el ser real en nosotros. Estamos totalmente encerrados en esas capas que decía hace un ratito. Y además, por si esto fuera poco, pues dice que la psicología también está orientada a fortalecerlo. Vivimos ahora unos momentos, bueno, como hemos vivido siempre, pero vamos, ahora con más claridad, en la política. ¿No veis los egos en la política? En la religión, en la cultura, en la sociedad. Estamos rodeados de egos, todos somos egos.
Porque el ego, en este caso, tiene toda clase de ambiciones y quiere estar siempre por encima de todos. O no, o solo me pasa a mí. Bueno, pues voy a hablar de las patologías, espero que no os durmáis, y cómo se manifiesta el ego en nuestras vidas. ¿Qué patologías pueden estar en el ego? Pues la ambición, el fracaso, la tristeza, el sufrimiento, la lucha, la frustración, toda clase de locuras. ¿A que sí? Madre Santísima. Se pueden cometer las más grandes locuras y los más grandes crímenes. Yo sí puedo decir que sí, vamos en pos de la verdad, de esa verdad de nosotros que tenemos que descubrir dentro. Hay que empezar por sospechar y descartar todo cuanto nos han dicho que somos. Anda, cambiarnos de arriba abajo. Porque si el ego vive de la imagen, porque es un fantasma, existe una medida que es mirado por los demás. Y por lo tanto utiliza toda clase de artilugios para lograrlo y para no desaparecer. ¿Y cómo lo hace? Podemos hacer esa pregunta, ¿verdad? Pues veréis, el ego se puede, no conocéis a esos que son el jueves de la semana, sobreexponiéndose, llamando la atención, callándose también, escondiéndose, pero siempre con el mismo propósito, de hacerse notar. El ego necesita que lo vea, esa es la consigna del ego. Ya sea despertando admiración, como también despertando lástima, teniendo éxito o enfermándose, ¿verdad? Siendo brillante o llevando una vida de sufrimiento permanente. ¿A que sí? ¿A que sí? Muy bien. Lo importante es lo que decía yo. Lo importante para él es sentirse especial por su falta de amor, que más adelante voy a decirlo. Esa es la consigna. Por tanto, se adorna, se puede colgar medallas, puede ser ese enfermo total, ¿no? Además de todo eso, también utiliza la razón y la inteligencia. O sea, que no, el tontiño no tiene ni un pelo. Para autoafirmar la superioridad sobre los demás. Lucha por ser diferente. Qué curioso. Porque poder sobre otros no es más que esa debilidad disfrazada de fortaleza. Pero lo disimula, ¿no? Porque el ego nunca busca el bien de todos. Es tan solo el suyo propio, porque es un ente egocéntrico. Es egoísta al 100%, que guarda todo para sí y lo retiene precisamente por temor a la escasez. Por eso su fruto, el fruto del ego, es el miedo. Y el miedo es un sentimiento nacido de la sensación de estar separado de los demás. Y es fruto de la creencia además errónea de la necesidad de competir con ellos. Mira tú. El miedo también es su máximo recurso. Y esto no es más que ausencia de amor. Donde no hay amor, hay miedo, naturalmente. Y por eso el ego tiene que protegerse de los otros. Pues por su falta de amor, lo ve como competidores en un mundo de cosas insuficientes para todos. No hay más que ver a nuestro alrededor. Y tiene miedo, cree en el ataque, pero sin embargo es lo que él utiliza. Ataca, ¿verdad? Pero siempre lo justifica, ese ataque siempre lo justifica como una defensa. Me ha hecho daño, me ha dicho, Dios mío, me da vergüenza, pero sí. Porque el ego no puede ver a los demás de otra manera que no sea la suya propia, puesto que siempre vemos a los demás a través de lo que somos y a través de lo que pensamos. Nunca podemos verlo de distinta manera, ¿verdad? Y no tenemos más remedio que apartar esas lentes del ego que no son reales, y recuperar la visión, esa visión más allá de él,
porque esas lentes no son más que las creencias erróneas que acumulamos en nuestra memoria y que nos hacen ver la vida bajo un punto de vista temeroso. Yo me emociono cuando digo esto. Veréis, nuestro ego acusa a otros de ser los culpables de todo lo que nos sucede. Todo. Siempre tratando, en este caso, de proyectar y trasladar su propia culpabilidad fuera, pero siempre fuera de él mismo, ¿verdad? Y siempre cargándosela a otros. Y nosotros le creemos, seguimos sus dementes propuestas y sus juicios, y esto nos acarreará muchos más, ya no sé cómo se desenrolla, muchos más conflictos a lo largo del tiempo. Y lo que más tiene es que nos demos cuenta, de que los descubramos en sus juegos, de que nos demos cuenta que detrás de ellos está lleno de amor, de temor, lleno de miedo. Miedo a todo, tiene miedo a todo. Necesitamos volver al amor, no cabe duda, no tengo la menor duda de esto que digo, porque vivir alejados de lo que verdaderamente somos, ¿verdad? Desde ahí, vivir sin amor, sin compasión o cualquier otro valor espiritual que podamos sentir, crea un estado tal de desequilibrio que si no somos conscientes de ello, precisamente su lugar lo seguirá ocupando la vibración primordial del ego. Así que tenemos que optar, hay que vivir desde el amor. Pues igual que las sombras son ausencias de luz, no cabe duda, ¿verdad? Donde hay luz no hay sombras. El miedo es tan solo ausencia de ese amor. Y él se compone básicamente del temor, del miedo. Y esta es la energía que lo sostiene para seguir existiendo. Por si no desaparecería, ¿verdad? Porque en realidad todas las emociones humanas se reducen a dos: amor o miedo. La primera constituye la esencia fundamental de nuestra verdadera esencia, ¿no? De lo que verdaderamente somos. Y la segunda es la que queremos ser sin serlos. Porque el ego no es más que la consecuencia, como dice muchas veces Madhava, reconoceréis a Madhava, de la conciencia con los cuerpos inferiores, que además la hablé, me repito de nuevo, y bajo la influencia de esa identificación con los cuerpos inferiores, con el triple samsara, ese fantasma que ha creado la mente es lo que nos impide tener conocimiento de nuestro verdadero potencial interior. Lo que nosotros llamamos ego es tan solo también el prisma mental con el que se percibe a través de él el mundo, ya que tan solo podemos verla a través del filtro de nuestros pensamientos, creencias y recuerdos. Ahí las gafas. Ciertamente todo lo que vemos en nuestra mente y la función de este es interpretarlo a la luz de ese conocimiento interior que tengamos cada uno de nosotros. Decía Sócrates, que no sé por qué me gusta tanto, lo nombro dos veces, esto lo saqué de un libro porque no tenía idea de que decía esto Sócrates. Bueno, lo saqué de un libro, saqué todo, pero vamos. Sócrates reconocía que no sabía nada. Y esto lo decía hace 3.000 años, o 3.500 años, o 4.000 años. Porque entendía que este mundo es nada. Dado que todo él se compone de meras interpretaciones mentales, subjetivas e individuales. ¿Qué voy a decir de ello? Nada, no tengo nada que decir. Por eso el ego a veces tantas veces nos hace creer que sabemos mucho, porque es el maestro de la ilusión, diré más adelante el porqué, y puede que en nuestra arrogancia, que es lo que queremos oír, con tal de seguir existiendo,
con tal de salirse con la suya, nos inventa cada cuento. Nos cuenta cada cuento. Lo importante para él es mantenerse. Por ejemplo, lo sencillo al ego no le interesa, porque desde lo sencillo el ego no es un reto, o sea, no es un reto para el ego, ¿verdad? Porque aquel que es sencillo, no que parece sencillo, vive desde el momento presente. Y en el presente el ego ahí no tiene nada que hacer, lo diré un poquito más adelante. Él quiere lo más difícil, lo imposible, ¿verdad? Todo eso sí es un reto, porque le mantiene, le alimenta, porque en él carece de atractivo precisamente, porque al vivir, si eres sencillo desde el corazón, desde la vivencia interior, pues vives en el presente, ¿no? Y entonces él ahí desaparece, como decía hace un ratito. Por eso el hombre siempre está buscando lo más difícil, siempre está buscando lo más complejo, lo más inalcanzable, ¿verdad? Por la sencilla razón que, tal como decía ahora hace unos minutitos, puede seguir el ego como alimentándose de ello. ¿Por qué? Porque el ego es insaciable, nunca está satisfecho. Voy a contar una anécdota que hace años, yo escuchando a una chica, viguesa además, que había hecho varios 8000 Chuslago, que la conoceréis, pues debe estar retirada ya, pasó a la política. Entonces le estaban preguntando qué es lo que se sentía cuando llegaba a la cumbre, ¿verdad? Cuando llegaba a la meta, porque era una mujer que había hecho ya, no sé si cuando le estaban haciendo esa entrevista, si era el cuarto que había subido de esos cuartos montañas de 8000, ¿no? Y ella con toda la tranquilidad se lo oía decir que no. ¿Cuál era la emoción de sentir la meta, la cumbre? Ya, no, que no había ninguna emoción, simplemente era una depresión postparto, que ya estaba preparada para subir al 8000. Ahí está la insaciabilidad del ego. El ego nunca está saciado, ¿verdad? Nunca está saciado. Si no somos conscientes de ello, de todo eso, de ese que es, de ese come. Ay, cuando mis hijos eran pequeños, había unos muñequitos que no sé si existen, que se llamaban comes. Tú le echaras lo que le echaras por la boca, nunca tocaba tenía un toque, tú, cuando estaba lleno, tú, no, y era el come, nunca conseguías que dejase de tocar, que tocase el pitito diciendo estoy saciado. Pues es así. Bueno, pues si no somos conscientes de ello, si tiene tanto poder el ego sobre nosotros, si nos seguimos identificando con él, el ego será quien dirija nuestra vida, sin darnos cuenta. Y a veces en esa exaltación al ego, y cuando más nos domina, sin darnos cuenta, es lo que se denomina egolatría. De hecho, la palabra egoísta deriva del griego, ¿no? Culto a sí mismo. Porque la egolatría nos da una superioridad y una importancia que no tenemos en realidad. Todos somos importantes. Puede que hayamos conseguido mucho en la vida, ¿verdad? Que lo hayamos logrado todo, ¿verdad? Todo. Pero, aunque sea todo aquello que hayamos conseguido, sea con esfuerzo o sea con poquito esfuerzo, porque, bueno, por alguna razón ha llegado a nosotros, la egolatría se encargará de hacernos creer tan superiores que siempre pensemos que nuestro logro merece infinito reconocimiento, ¿verdad? Pero no solo reconocimiento, sino también veneración de todo el mundo. La egolatría es una trampa, porque es la trampa que hace creer al ególatra que es mejor, el
el mejor común de la humanidad, que no hay nada que le supere, que es distinto y rebaja inferiores, en este caso, a los demás, a los que no considera su altura. La egolatría tiene mucho espacio, pero he puesto una pequeñita cosa. Y la egolatría y el narcisismo, en este caso, dicen que van de la mano, nos engañan, nos aprisionan, porque el narcisista cree que todo tiene que girar a su alrededor. Todo lo enfoca desde sí y para sí. Se cree el centro del universo. Y sin embargo, se trata de imágenes falsas que niegan al ser lo que realmente somos, con el objeto de construir una apariencia que tiene que agradar a todos. Es como el personaje mítico de Narciso, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo habremos oído? Está enamorado de su propia imagen, cree que todos deberían amarlo, venerarlo, estar pendientes de él, pero nunca se consigue lo que deseamos, la aprobación y el efecto suficiente, como decía antes, para ese ego que es como los comecocos. Nunca está saciado. Dicen que en el narcisismo patológico, la persona que lo sufre tiene una escala polarizada de valoraciones entre lo superpositivo y en lo supernegativo. No hay gradaciones grises, ¿no? Y escalas intermedias. Por eso esto se manifiesta muy claramente en las oscilaciones de la autoestima que van de la depresión a la euforia en menos de un segundo. Por eso que cuando tengáis esas oscilaciones, pensadlo. Por eso vuelvo a repetir que cuando nos miramos a través de él, nos ciega con ese nuestro yo falso, un yo ilusorio, un yo irreal, un carcelero que tiene mil caras diferentes para mostrar frente al teatro del mundo aquello que ha sido inventado para ilusionarnos y mantenernos también la atención enfocada. Si no nos damos cuenta de que los barrotes de esa celda donde está ese carcelero, que son, los barrotes son los miedos, los temores, las preocupaciones, la inseguridad, todas esas emociones displacenteras que todo el mundo lo vive. ¿A que sí? No voy a ser yo sola, si no me siento huérfana. Cuanto más grandes sean esos barrotes y más nos dominen, más nos dominen, más gruesos serán esos barrotes de esa celda, que es lo que mantiene vivo al ego. Por eso vuelvo a repetir que es un maestro de la ilusión, nos hace ver lo que no es y puede lograr lo que sea, con tal de salirse con la suya, con tal de seguir existiendo y no desaparecer. Veréis qué mayor ilusión que el perfeccionismo. El perfeccionismo es el origen de todas las neurosis, dicen esto los que lo saben, yo no lo sé. Pues la idea misma de la perfección ya ha llevado a la humanidad, en este caso, a la locura. Pensar en términos de perfección es pensar en términos ideológicos, en términos de objetivos, de lo que debería ser y lo que no debería ser, según nos dice el fantasma, ese nuestro fantasma que nos acompaña. De modo que la característica del ideal perfeccionista es que no puede alcanzarse. Y esa contradicción puede llegar a producir esquizofrenia. Además dicen que sí, que produce esquizofrenia. No lo sé. Yo puse lo suave, ¿vale? Porque tratamos de seguir un modelo. Y si no lo conseguimos, nos podemos sentir terriblemente frustrados, culpables, porque el modelo que perseguimos nunca podremos conseguirlo porque es imposible. Y si no lo aceptamos, se puede empezar a vivir en espejismos, medio de espejismos, en medio de alucinaciones, porque hay que reprimir todo aquello
cuando nosotros, hay que reprimir todo aquello cuando en nosotros vaya en contra de esa perfección. Y en esa represión y en esa rabia, si habéis estado al lado de algún perfeccionista, lo podréis saber. En esa frustración de no poder conseguirlo, saldrá con una fuerza inmensa, con una fuerza y de mil maneras saldrá toda esa contención, toda esa represión que está allá adentro, tanto de forma sutil como indirectamente, pero siempre saldrá con toda la fuerza para culpabilizar a todo y a todos, hacer sentir a culpables a todos de lo que es imperfecto en la propia neurosis del que lo sufre. Porque el ego necesita, como decía, lo imposible, por su propia naturaleza. Lo imposible no ocurre. Y esa dicotomía, esa neurosis, dicen que ha reinado, no lo recuerdo, y sigue reinando desde siempre. Por eso la neurosis es como una epidemia en esta sociedad actual. Se está convirtiendo en un estado normal de la mente humana. Es algo que debemos comprenderlo, porque dicen los que saben de esto que la mente humana actual está sobrecargada y lo que nos asimila produce neurosis. Es como si no parásemos de comer, es como si no de atracarnos de comida. Si el cuerpo no lo digiere, todo eso resulta pernicioso en vez de ser alimento, ¿verdad? Que nos alimenta, que nos hace bien, nos hace el efecto contrario, resulta dañino. Pues eso es como si estuviéramos comiendo a todas las horas del día. No hay tiempo para digerir, no hay tiempo para asimilar, no hay tiempo para discriminar. Todo entra por nuestros ojos, entra por los oídos, entra por todos los sentidos, ¿verdad? Y en el tiempo en que nos toca vivir, no paramos de percibir miles de cosas a cada momento. Esa es la gran mayoría de las sobrecargas mentales de la sociedad actual, que somos todos. Dice alguien, nadie puede sorprender los resultados que se derivan de todo ello, porque existe un límite para todo mecanismo, y la mente es uno de los mecanismos más delicados y sutiles. La neurosis supone que llevamos tal carga en la mente y esa carga nos está matando, nos está llevando al huerto, porque la carga es excesiva y aumenta cada vez más. Quien es capaz de aprender a cada momento, es difícil que se vuelva neurótico. Un discípulo significa el que es capaz de aprender, el que nunca llega a ser un erudito, sino que está siempre en un proceso de aprendizaje. Nunca se cansa de aprender. Se considera un aprendiz de la vida en cada momento porque aprende de todo y de todos. Está abierto de par en par a la vida de cada día en esa transformación interna continuada y fluida. Porque la erudición nos puede llevar a la neurosis. No es casualidad, por cierto, que digo que no es casualidad, lo he leído, ¿vale? Dicen que no es casualidad que profesores, filósofos, psiquiatras, sociólogos, psicoanalistas, etcétera, etcétera, la gran mayoría de ellos se vuelvan neuróticos. Han aprendido y llegado a la conclusión de que ya no queda nada más por aprender. Son como enciclopedias vivientes. Si habéis estado alguna vez al lado de personas así, yo he estado muchos años, muchísimos años, con esas enciclopedias vivientes. Tienen respuesta para todo. Te apabullan. En los momentos que dicen que se deja de aprender, dejamos de crecer. Y dejar de crecer porque creemos que lo sabemos todo es neurosis. Por eso vuelvo a Sócrates. Me gusta Sócrates.
me llega muy profundamente. Decía, Sócrates dividió la humanidad en dos categorías. Mira cuántos años hace. A una la llamaba la erudición ignorante y a la segunda la llamaba la ignorancia sabia. ¿Por qué? Porque el conocimiento intelectual puede dar forma a algo, puede organizarla y también puede encontrar aspectos diferentes en ello, pero no inventa nada. Le falta algo, le falta la chispa que enciende ese fuego interno, ¿no? Porque los que sí se conectan más allá de la mente razonadora son los que reciben conocimiento, y esos conocimientos no son erudición, es sabiduría. Por eso no hay una sobrecarga mental, dicen ellos. Y entonces esto nos lleva, por eso el conocimiento intelectual, dicen que es separatista y objetivo. Yo como no soy una intelectual, no lo sé. Mientras que la sabiduría es sintética y subjetiva. Quiere decir que el conocimiento intelectual separa y la sabiduría une. Bueno, pues hasta aquí todas las cosas que he dicho. Y ahora la liberación del ego. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, pues llegados a este punto, podemos preguntarnos cómo se alcanza la sabiduría, cómo nos liberamos del pasado, cómo nos liberamos del miedo, cómo nos liberamos de la neurosis. ¿Cuánto tenemos que trabajar? ¿O cuánto tengo yo que trabajar? Pero veréis, para eso es necesario, en primer lugar, ¿dónde se mueve el ego? ¿Por dónde se mueve el ego, verdad? ¿Dónde está? ¿Por dónde se esconde? Y el ego no se mueve en el pasado y en el futuro. Puse raras veces en el presente, pero no es verdad. En el presente el ego, el pobriño, lo reducimos a la nada. El ego se mueve en el pasado. Nuestra mente vive el mayor tiempo en el pasado y en el futuro, pero nunca en el presente. ¿Cuántas veces lo escuchamos a Dava, a Kailas? ¿A que sí, Kailas? ¿Cuántas veces? Millones de veces ya. Yo creo que son millones de veces. Y del pasado, por ejemplo, el ego trae creencias, expectativas, recuerdos, interpretaciones, pero fundamentalmente miedo. Por eso, en el pasado, o puede celebrar victorias, o celebrar conquistas, o lamiendo heridas, o lamentando injurias, o lamentando errores, ¿verdad? ¿Y por dónde se mueve en el futuro? Pues soñando con sueños de felicidad, de prosperidad, o anticipando todos los desastres del mundo que Él nos quiera contar. ¿Y dónde se mueve? ¿Dónde no se mueve? ¿Dónde no tiene poder? En el presente. Yo creo que si habéis leído el libro del aquí y el ahora, un gran libro, pues también lo leeréis de todo esto, ¿no? Porque si seguimos viviendo en el pasado, significa vivir en algo que ya no existe. No existe el pasado. Y eso es irresponsabilidad, porque nos limitamos a vivir y a repetir viejas soluciones. Por eso no damos uno. No somos capaces de comprender porque a cada momento nos están planteando y repitiéndose siempre los mismos problemas, como si fuera una noria. Supongo yo que a mí no solo me pasará a mí, ¿no? Ojalá nos pasara a nadie más que a mí. Veréis, no hay nada malo tener memoria del pasado o también hacer planes para el futuro. El problema es que dejemos que el pasado y el futuro guíen nuestras vidas y oscurezcan nuestro presente. En el pasado están todos nuestros recuerdos y podemos beneficiarnos de la experiencia que hemos vivido hace todos esos años de nuestra vida. Podemos usar nuestras memorias. No es malo usar nuestras memorias, pero no dejar que esas memorias nos utilicen, nos atrapen, nos congelen, nos usen.
Y lo mismo se aplica para el futuro. ¿Cómo no? Hay que hacer planes, ¿verdad? Pero no dejemos de vivir en nuestro presente por obsesionarnos con algo que a lo mejor un día no ocurrirá nunca. Y nos quedamos ahí, ¿verdad? Fracaso, fracaso, fracaso. Cuando tenga 40 años, cuando tenga 50, llegamos a los 50 y estoy con las mismas vueltas, con las mismas vueltas. El secreto dicen que está en aprender a mantener conciencia del momento presente, porque ahí es donde el ego muere, o no muere, se transforma, en este caso no desaparece. Y por eso mantiene el pasado vivo, porque es lo que se mantiene él. Y a la vez lo proyecta un futuro incierto, que a lo mejor nunca se cumple, que es impredecible. Veréis, en estos días, estaba buscando así algo algo no, mucha información. Y entonces yo, no sé por qué, estaba escuchando un programa de los Beatles, que estaba en cama, él y Yoko Ono, creo que haciendo una letra de una música, de una música que salió, no sé qué era. Y había mucha gente. Entonces, allí le hicieron muchas veces, por lo visto, esa pregunta, y además no es de John Lennon esta frase, viene de muy atrás. Pero me llamó la atención, fue la primera vez que lo vi y me quedé con la copla, solo, con el contenido. Y decía, le preguntaban qué era la vida, y decía, la vida es aquello que pasa mientras nosotros estamos entretenidos. Pues a mí la dichosa frasecita me quedó ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué entretenidos? ¿Qué es ser entretenidos? Hombre, menuda. Es por eso por lo que no podemos resolver las cosas, porque nuestra mente permanece estática, está entretenida en el pasado y en el futuro, y nunca en el presente. Claro que sí. Sin embargo, la vida cambia sin cesar. Si os dais cuenta, vamos parecemos un avión a reacción, ¿verdad? Hoy ya no es mañana, ya pasado, otra cosa. Tremendo. Tiene que moverse a esas velocidades. Veréis, decía que la vida cambiaba sin cesar, y en eso consiste el problema. El problema está en que no nos demos de cuenta que nuestra mente sigue siendo un mecanismo estático, un mecanismo entretenido, y la vida es un flujo continuo. Bueno, el fantasma, la mente es maravillosa si el día que el fantasma no tenga eso. Es un flujo continuo y además pasa con una rapidez asombrosa. ¡Fua! Pues verás, además de liberarse de vivir en el pasado o en el futuro, la mente debe salir del miedo y situarse en el amor. Cuando nos vamos acercando a la luz del amor, a ese amor que hay ahí adentro, cuando nos vamos acercando a esa transformación interior, el ego está perdido y por eso no permite fácilmente desaparecer. Y que identifiquemos el miedo con el cual nos maneja y el amor en relación, en este caso nuestra personalidad y conducta, se llama autoestima. Pero la autoestima viene más adentro. No quisiera ponerme ahí, no sé si lo hice bien. ¿Y qué es la autoestima? La autoestima es amor. Es empezar a tener aceptación, aceptarnos tal como somos, asumiendo que no se es perfecto. La autoestima, en pocas palabras, es conocerse, valorarse también, pero en su justa medida, no ser ególatras. Es cuando te reconoces y que reconoces tu propia capacidad, tus propias virtudes, para utilizarlas en bien propio y en el bien ajeno. Eso es lo que considero, puede ser que no. Nos permite asumir que también cometemos errores, como acabo de decir, que no tenemos que ser perfectos, lo acabo de decir, pero en vez de regodearnos en la culpabilidad, ¿verdad?, en el error,
nos impulsa a aprender de todo ello, a resarcir lo hecho, a perdonarnos y comprendiéndonos a nosotros mismos, para empezar a comprender también a los demás y a ver el otro en ti. Quien tiene autoestima no se siente inferior a nadie, no se siente superior, simplemente se muestra tal cual es, pero claro, quien tiene autoestima, el personaje ahí no existe, una autoestima de verdad, ¿eh? Respeta profundamente las vidas de vivir y de ser de cada ser humano. Hay que tener cuidado, que cuando salga nos diga, es que no tienes autoestima, no podemos romperlo, ¿verdad? Y ahí podemos llegar a través del conocimiento del alma, que no es un conocimiento intelectual, pero también hace falta, ¿eh? ¡Fua! Cuánto lo echo de menos. Un conocimiento intelectual adquirido en los libros, sino que es un conocimiento conquistado por las experiencias de la vida. Y la primera característica del alma y la consecuencia de ese conocimiento es el amor, no el miedo. Y ante ese panorama, ¿qué puedo decir? La meditación constituye el tiempo en que nos relajamos por completos, nos vamos adentrando en lo más interno, en lo más profundo de nosotros mismos. Y así como se van cerrando todas las puertas de los sentidos a los estímulos internos, estamos solos ahí, con nuestro verdadero ser. Y en ese tiempo vamos discriminando todo lo que acumulamos y vamos desechando todo aquello que no es verdad, porque la meditación es como una espada de Damocles, como un cuchillo de doble filo. En él recoges todo aquello que asimilas y comprendes y que es el alimento del alma, y se rechaza todo aquello que no es la verdad, por todo eso, aquello que sobra y que no se asimila, produce. Dicen que es lo que produce neurosis, dicen. Pues el hombre actual que somos todos nosotros, tenemos que ser capaces de adaptarnos a nuevas situaciones todos los días. Porque el mundo está cambiando, que nos, Dios mío, nos lleva a toda prisa, ¿verdad? Lo que está sucediendo es un gran reto, en este caso. Si aceptamos ese gran reto, eso nos ayudará enormemente a la expansión de la conciencia. Por eso la meditación es más necesaria que nunca. Con la meditación la mente se va despejando, se van dirigiendo. Perdón a mí misma por no saber que estaba destapada. Con la meditación la mente se va despejando, se van digiriendo las experiencias y desaparece la sobrecarga, dejando la mente renovada y limpia. ¿Por qué? Porque en tiempos pasados el volumen de entrada de información a nosotros, y yo que soy mayor, la más mayor que hay aquí, me cago en la puta, nadie va a pasar de edad, ¿eh? Y he tenido que darme cuenta, he sido consciente ahora, soy la mayor. En tiempos pasados, y de eso sé mucho, además yo de vivir en un lugar muy retirado de todo, la entrada de información ocupaba una 10ª parte del tiempo de una persona. Y en el mundo actual es todo lo contrario, son 9/10 partes las que del volumen de esa entrada de información en nosotros. Por eso antes decía que entra por todos los sentidos, la vista, los oídos, ¿verdad? Sin embargo, si no somos conscientes de ello, y esto no lo digo que lo conozco, muy raramente nos relajamos, muy raramente nos sentamos en silencio, sin hacer nada, en estado meditativo, ¿verdad? Que también es un estado de meditación, escuchando los ruidos de la naturaleza, ¿verdad? O los crujidos de la madera en nuestra casa también, que también, ¡clac! Bueno, pues
La relajación es precisamente no recibir información. No recibir información. Veréis, me pongo muy romántica aquí. Se puede ver un paisaje y embelesarte, ¿verdad? Reconocer la belleza del paisaje, la forma del paisaje, todo eso tan hermoso. Escuchar una música que te eleva a lo más profundo, cuidar de los seres vivos, como no. Si no ponemos patatas, pues ponemos plantas, flores. Como Kailas tiene un barquito, navegar. Y hacer tortilla también, que me suena de hace muchos años, hacer la tortilla. Hacerlo, disfrutarlo. Simplemente sin hacer nada, disfrutar y permanecer en silencio, porque con eso no recibimos ninguna información. Simplemente nos concentramos, nos deleitamos en eso que estamos haciendo y que estamos viviendo, por el placer de sentir y vivirlo como un regalo de la vida. Un regalo, sintiéndose profundamente agradecidos por eso que vemos, por eso que disfrutamos, por eso que alimentamos nuestro ser interior. Y todo eso nos va llevando, poquito a poco, acercando a ese silencio interno, a ese silencio de esa personalidad tan ruidosa. Y en esto vamos poquito a poco creando un equilibrio de armonía, ¿verdad?, interior. Como hemos visto antes, la neurosis es un estado mental de desequilibrio, demasiada actividad mental y ninguna inactividad, demasiado elemento yin y demasiado elemento yang, que eso es lo que yo necesito. Y demasiado poco femenino, yin. Y sin embargo tenemos que funcionar a la mitad, las polaridades. ¿Recordáis si habéis hecho el superior? Tenemos que mantener un profundo equilibrio entre nosotros. Necesitamos una cierta simetría, digo una cierta, poquito a poco podamos alcanzar. Y esto nos va llevando a esa armonía y el equilibrio interno. Por tanto, tiene que haber un equilibrio entre la acción y la no acción, para ir equilibrándose entre sí, acercándose, quizá yo me he pasado un poquito por él aquí, acercándonos poquito a poco a lo que Buda llamaba el camino del medio. Por eso hay que hacerse cada día más conscientes para vivir en el momento presente, porque la mente es la que acumula el pasado y el ego se alimenta de ello. Y quien está libre de un pasado, no olvidado, sino libre de un pasado que le tiene atado, que ya no existe, está libre para la vida, para vivir desde el hoy una vida auténtica, una vida sincera, una vida espontánea. Y por eso la meditación es tan importante, vuelvo a decir, porque solo a través de ella se va librando el dominio de la mente, y es cuando deja de dominarnos el pasado y el futuro, sencillamente desaparecen. Porque el futuro no es más que la proyección de un pasado. Nos mantenemos ahí porque nos da miedo seguir. Y cuando desaparece el pasado, qué frase más bonita, la tengo en mi corazón. También desaparece el futuro. No es que desaparezca, al menos no estamos viviendo con la mente entretenida. ¿Qué queda entonces? El aquí y el ahora, el presente. ¡Qué maravilla! Vivir aunque sea un solo segundo en el presente. Y vivir en el aquí y en el ahora es la inocencia, esa inocencia que decíamos que perdía el niño, ¿verdad? Cuando la familia, la religión y todo eso, que perdía el ser inocente. Pues el vivir aquí y el ahora, ¿verdad?, es la inocencia recobrada, es la inocencia transformadora, porque solo viviendo el presente nos convertimos en adultos, asumiendo nuestra propia responsabilidad, sin culpabilizar. ¡Qué cansancio! Dios mío,
sin juzgar a nadie. Se fluye de esta manera con la vida a cada momento. Porque desde el adulto, los llamados problemas, los que tanto nos traen sin vivir, en este caso, son transformados en trampolines, ¿verdad? Donde ya no se busca cambiar el exterior para sentirnos bien, sino que vamos rompiendo viejos moldes, viejos patrones egoicos, que cada uno de nosotros ha ido y podemos arrastrar todavía a lo largo de toda nuestra vida. Desde el adulto se puede mirar al ego sin asustarse, pues se puede ver de vez en cuando lo que hay detrás de este jovencito, para trascenderlo, pero desde nuestra propia responsabilidad, pero desde esa responsabilidad que transforma, es transformadora, ¿verdad? Que nos va ayudando a crecer en conciencia. Para eso estamos aquí todos, sanando de todo aquello que no ha hecho más que fluctuar inconscientemente de un extremo a otro, como si fuéramos un tío vivo y una polichinela. ¿Sabéis que en italiano se llama polichinela, verdad? Y a mí me encanta ser polichinela. Bueno, pues, y cuanto más nos vamos adentrando ahí dentro de nosotros, sin olvidarnos, aquitando esas voces de la personalidad, ese triple sánsara, como bien dice Madhava, vamos construyendo la paz y el silencio interior. Y cuando se llega ahí al mismo centro de nuestro ser, aunque sea un solo segundo, en ese momento solo permanece el silencio y recobramos la inocencia. Y en ese encuentro con nuestra verdadera naturaleza, más allá de nombres, más allá de formas, ya no hay separación, solo hay unidad. Y pongo la última frase, lo que Madhava dice: el ego solo desaparecerá cuando alcancemos el conocimiento de la verdad, pero de la verdad de nosotros mismos. Bueno, y luego lo mandamos a hacer puñetas. Gracias por escucharme. Estoy emocionada. Abrazar las preguntas ahora. Para que se relaje. Estoy dispuesta a ello. Todo lo que queráis, porque veréis que hablar del ego es mucho más arduo, mucho más largo, y si vamos a hablar de ello nunca pararíamos, ¿verdad? Y hablar de la sombra, porque yo considero que esta charleta está coja, ¿verdad? Está coja. Pero, chiquillos, ¿qué queréis? No doy más de sí. No, Painero haces la de la sombra. ¿Qué? Painero, la de la Ay, sombra. no, déjame descansar. No, pero de ese estar, o sea, he hablado del ego porque para mí me supone mucho. Ya soy muy mayor. Bueno, yo no sé si habéis dormido, si habéis tenido alguna pregunta para hacer o eso, y como tengo aquí mi ayudante. La charla es tuya, ¿eh? ¿Qué es una polichinela, no? Es un tío vivo, es una polichinela, es como un títere, ¿no? De eso lo llaman polichinela en italiano. ¿Cómo se llama? Títere. Marioneta, mujer, que no me salía. Eso es, sí. Sí, lo digo porque, sí, es verdad, sí. Puse polichinela porque me gusta el nombre. Claro que sí. Bueno, yo... Es que Devaki sabe idiomas. Totalmente. Ha viajado mucho por el mundo. Sí, nosotros señor. no hemos salido del pueblo. No sé qué demonios tienes que decir. Nunca me he perdido, he comido, he comprado. Solo sé decir yes. Yo... Oye,
que es verdad. Hasta me entienden de todo. Yo contaba que un día se me rompió allá en Alemania, en Frankfurt, el cordón bueno, llevaba el reloj aquí. Y entonces llegué al aeropuerto de Frankfurt y le dije a una compañera que iba conmigo, voy a comprar la correa. Y digo, ¿tú sabes alemán? Y yo, no. ¿E inglés? Ni pajolera idea. ¿Cómo vas a comprar? Tú tranquila, mujer, ya verás. Llego al mostrador, había un chico, una señora, y por gestos, que no sé de esperanto tampoco, entonces yo por gestos le digo que yo quiero una correa, que sea baratita, para el reloj. Y de pronto la señora, no sé qué dijo en alemán, y se marcha y vino un chico, un Adonis, guapísimo, coño. Y me dice, señora, hablaba español, aunque era nacido en Alemania. Decía, señora, ¿qué quiere? Una correa para su reloj que sea baratita, que no sea... ¿Me entendió o no me entendió? Y así ando, ¿verdad? Siempre que he viajado no he tenido... Un día mis hijos me pusieron gel, o sea, socorro. Y llegué a Londres y me tiré el papel a la basura, porque voy a entenderme. Me viene una japonesita y me entendía las mil maravillas sin entender nada de lo que me decía ella a mí. Simplemente dije yo, se acabó. Tiré el papel y llamo a España y dice, mamá, ¿enseñarás el papel? Digo, sí, a todos los sitios que voy. Y era como si conociera todo. Y bueno, nunca me dio miedo tenía miedo aquí, pero tampoco me entraba ahí. Pero nada, podéis decir todo lo que queráis, que os lo contesto, porque a lo mejor... Bueno, preguntas. Qué bien me he explicado, no me preguntan. A ver, vaya. A ver, no me preguntes muy revesado porque aquí te conozco. Qué mala eres, Ángel. Yo quiero dar las gracias por la charla que acabas de dar. Bueno, gracias. No sabes la necesidad que tengo yo de estas charlas y muchas más. No le alimentes el ego. Sí, señor. Menos. Cuando se da una charla, lo que más aprende es de cualquier manera, aunque sea una charla sencilla, aunque sea una charla, bueno, sencilla, anda, ¿cómo? Sí. Por eso para enero tienes que hacer lo de la sombra. Sí, cuando es una charla sencilla, yo tenía necesidad de conocer a este jovencito que me acompaña y qué tanta lata me da, ¿verdad? Vamos a hacer nuestros pinitos de vez en cuando. Y entonces yo os doy las gracias por escucharla, porque el tener gente así te hace sacar ese cojone un poquito, aunque sea en el agua, pero sacar ese miedo que tienes a expresarte, que tienes a eso. Yo estoy enormemente agradecida a todo lo que me da la vida, por eso tengo un buen karma, claro está. ¿Por qué? Porque yo siento que... mira que viene ahí, una niña bonita. Pues yo siento que tengo un buen karma por el hecho que la vida me da la ocasión de conocer todas mis cosas, ¿verdad? Y por eso tengo un buen karma. Eso es para que todos se anoten y aprovechen la gran oportunidad de dar las charlas. Que no tenga que estar Ángel diciendo a ver a quién. Anímense. Al principio puedes sentir un poco de miedo, pero la forma de combatir el miedo es enfrentar. Eso es, justo. O sea, anímense en temas que ustedes les llamen la atención a ustedes y que a la larga, como dice ella, quienes van a aprender más de eso son Es que la mismos. hace, sí señor. Y yo también. Y vaya si no aprendí, a ver, de vez en cuando me cogen. Pero de todas maneras, gracias por escucharme, de verdad que os lo digo de todo corazón. ¿Verdad? No tienes. Nosotros que damos clases sabemos eso, ¿no? De que la investigación es la que más vale. Más que plasmar o hablar, la investigación es la que más vale. Es totalmente a mí. Entre que te lo lees y haces el resumen, yo te lo aprendo. Claro.
Y como ven, oye, todos aquí estamos abiertos a todo lo que nos dan, no le caemos encima a nadie, entonces siéntanse en confianza, Claro que sí. anímense. Y además es magnífico ver que cosas que no te dabas cuenta y te das cuenta, dices, aunque sea mentalmente, pero es un paso. Hay algo que hay ahí y yo realmente estoy tan sumamente agradecida a todos y a la vida por darme esta oportunidad de superar mis miedos, porque dicen que si no, que si me voy para allá, que vuelvo de nuevo. Y me aburro de repetir historias. Sí, es verdad que hay que hacerlo. Además te asustan con eso, dicen, no, niño, aquí queda, pero luego volverás otra vez. ¡No! Bueno, muchas gracias. De verdad que sí. Muchas gracias. Ahí hay una niña muy bonita que además trae para acá Rubén. No, a la niña déjala para después. Ah, sí. Si vamos a terminar ya con la charla, vamos a hacer ¿Puedo llevármela? ¿Me la das? sí, la invocación, pero espérate un poquito que terminemos. Ah, ¿sí? ay, perdón. Nos sentamos un momento con...